Hola a todos, les saludo el profesor Fidel Aro, el curso de aritmética. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de teoría de numeración. Vamos. En primer lugar, si nos preguntásemos qué sería de nuestro mundo sin los números, que nos sirven pues para sacar nuestras cuentas, ¿no? Contabilizar los objetos que nos rodean, etcétera. Pero ¿de dónde surge esta idea de número y cómo es que se fue evolucionando? Bien, podríamos remontarnos pues a la época de la antigua Mesopotamia, de donde se han encontrado pues vestigios, ¿no? De que ya tenían una lectura y escritura, ¿no? De números. Estos se representaban en tablillas de arcilla, ¿no? Con piquetes con una cuña de madera, ¿no? Se le conoce como la escritura cuneiforme. Bueno, ya en esos tiempos se encontró pues claramente símbolos ya definidos para representar ciertas cantidades específicas, ¿no? Entonces la idea de número ya de alguna manera pasó del campo abstracto a un campo, digamos, ya real, ¿no? En el sentido de que debe representarse ya físicamente. En los diferentes sistemas de numeración, pues, destacan el sistema decimal, base 10, quinario, ¿no? Que según se dice, tiene que ver con la cantidad de dedos que tenemos en las manos. También hay otros sistemas que se han dado, su duodecimal, vigesimal, el de base 60, por ejemplo, que usaban efectivamente los babilonios. Bueno, se daban pues de ciertos ya principios, ¿no? Que regían un sistema de numeración. ¿Ya? Entonces, entre otros principios, pues hay un principio repetitivo que indica pues que si una figura representa una unidad, la repetición de esta figura representa lo mismo. Y si uso otra figura para representar otra cantidad, la repetición de esta figura representará lo mismo. El principio aditivo, ¿no? Que agregaba el valor de las figuras que representaban las cantidades. El principio multiplicativo, ¿no? Que a veces decía pues que ese valor se podía multiplicar varias veces, ¿no? El principio posicional, que es justamente uno de los que más destacan, que fue ideado pues, por los hindúes, ¿no? Y transmitido por los árabes pues hacia Europa y después ya llegaba hacia nosotros, ¿no? Que es el sistema que tiene mayor aceptación, creado por los hindúes, ¿no? Y en donde se usan estos símbolos, ¿no? Desde el 0 al 9. Bueno, ya obviamente a través del tiempo han sufrido transformaciones, pero es así como lo conocemos ahora estos símbolos, que originalmente se llamaba pues guarismos y bueno, en general lo conocemos como cifras, ¿no? Bueno, en particular a este conjunto de 10 cifras que usamos nosotros habitualmente se le conoce como dígitos. Bien, como decía, pues ha habido diferentes formas de escribir los números. Cada una de las maneras en que se representan los números se dice que son numerales, que se rigen bajo un sistema de numeración. Un sistema de numeración se entiende un conjunto de reglas, principios y convencionalismos que permiten la correcta lectura y escritura de los números. Entonces, por ejemplo, es muy conocido el sistema romano, que acá no aparece, pero es muy conocido. Las reglas que rigen el sistema romano, ¿no? El uso de alguna letra para representar ciertos valores numéricos, ¿no? Y los principios, ¿no? Aditivo, sustractivo, multiplicativo, repetitivo, ¿no? En un sistema híbrido del sistema romano, ¿no? Por ejemplo, el sistema maya, que es un sistema bastante interesante, puesto que a diferencia de nosotros que usamos un total de 10 símbolos, los mayas usaban solamente 3 símbolos, ¿no? El punto para representar la unidad, una línea horizontal para representar un 5 y una concha de mar de esta forma que representaba el cero. Y con esos 3 símbolos ellos tenían pues todo un sistema de numeración ya establecido. Era un sistema posicional, inicialmente de base 20, mixto, ¿no? En el segundo al tercer orden, la base 18, etcétera, ¿no? Sistema babilonio, como ya dije, de base 60, ¿no? El sistema egipcio, sistema de aditivo de base 10, ¿no? Aditivo porque el sistema egipcio simplemente lo que hacía es agregar cantidades, no importa en qué ubicación se colocaban los símbolos, simplemente se sumaba todo, ¿no? Por eso decimos que es un sistema netamente aditivo. El sistema babilonio también es aditivo, pero hasta cierto límite, ¿no? Porque ya agrupa de uno en uno primero. Acá, por ejemplo, este símbolo, un piquete vertical, ¿no? Así, que quedaba finalmente de esta forma sobre la tabla de arcilla. Un piquete vertical representaba la unidad.
pero cuando ya se acumulaban 10 de estos, se hacía un piquete horizontal, un poco más largo, ¿no? Así, un piquete horizontal, y esto representaba ya 10 unidades, ¿no? Y bueno, ellos agrupaban hasta de 60 en 60, ¿no? ¿No? Llegaban hasta 59 unidades en cierto orden, después pasaban a un segundo orden. Bueno, y así, ¿no? Este sistema hasta ahora lo hemos heredado, puesto que para medir el tiempo usamos la base 60 para enumerar, ¿no? Con 60 unidades llamado segundo, formamos la unidad de segundo orden llamado minuto. Con 60 minutos formamos una unidad de tercer orden llamado hora. Y así, ¿no? Bien. Entonces acá se han hecho mención de algunos principios, ¿no? Repetitivo, sustractivo, multiplicativo, posicional, que es justamente el que nos interesa ahora a nosotros abordar. Bueno, los objetivos de este capítulo es justamente que después de dar la clase de hoy, sepamos reconocer la correcta representación de los números, la decomposición polinómica de un numeral, el uso de esto en los cambios de base y también las divisiones sucesivas, el cambio de base pues de un sistema de numeración a otro según la base, ¿correcto? Bueno, en el presente capítulo vamos a desarrollar pues, ¿no? Los contenidos. Bueno, en primer lugar veremos los principios fundamentales del sistema posicional, justamente de eso estábamos hablando. Sistema posicional de numeración. Representación literal de un numeral, ¿no? El uso de la letra para representar algunos casos especiales, como el caso del Capicúa. Cómo realizar y cómo utilizar la decomposición polinómica de un numeral, los cambios de base, mediante descomposición o mediante divisiones sucesivas, según sea el caso. Algunas propiedades como el numeral de cifras máximas, el numeral de bases sucesivas, intervalos de un numeral, casos especiales de cambio de base. Muy interesante. Bien, vamos entonces con la primera parte. Hablemos de lo que es el sistema posicional de numeración. Ya, en primer lugar, entendemos con numeración como la parte de la aritmética que se encarga del estudio de la correcta lectura, formación y escritura de los números. Hay que tener en cuenta dos conceptos importantes, ¿no? Diferenciarlos además, lo que es número de lo que es numeral. Mientras que el número es la idea de cantidad, o sea, el número es un ente matemático abstracto, ¿correcto? Que solamente nos permite cuantificar o diferenciar los objetos que nos rodean. Es la idea de cantidad. Por ejemplo, yo le puedo mencionar la cantidad de meses que tiene un año, y a todos inmediatamente a nuestra mente se viene una idea de esa cantidad, o sea, ese número. Y obviamente todos los que escuchamos esta idea tenemos la misma idea en nuestra mente. Eso es número. Si yo digo, por ejemplo, digamos, la cantidad de días de una semana, bueno, inmediatamente se nos viene a la mente otro número, otra idea de cantidad, pero ¿cómo la representamos? Justamente, ¿no? Para representar esa idea de cantidad usamos los numerales. Entonces el numeral es la representación a través de símbolos de esa idea de cantidad. Y como ya mencionamos, a lo largo de la historia se han dado pues distintos sistemas de numeración, distintas formas de representarlo, cada una con sus propias reglas, principios y convencionalismos, ¿no? Que en ese contexto pues se tenía que tener en cuenta para representar correctamente los números. Por ejemplo, acá vemos un sistema bastante antiguo que hasta hoy se utiliza, ¿no? Es un sistema netamente aditivo de base 5, porque agrupa de 5 en 5. Acá tenemos el sistema romano, que representa la misma cantidad que está acá al extremo izquierdo, que también representa lo mismo que representa esta figura que todos conocemos, ¿no? Que está en la parte central. Entonces, los tres se ven diferentes, son diferentes en apariencia. Sin embargo, los tres representan la misma idea de cantidad, o sea, el mismo número. ¿Correcto? Entonces, a lo largo de la historia, como dijimos, sin temor a equivocarnos, todas las culturas, ¿no? Y también, por ejemplo, el caso de nosotros, los incas, también tuvieron un sistema de numeración que representaba las cantidades en los quipus, y claro, también hacían sus cálculos también mediante el uso de la yupana, ¿no? Que es la calculadora inca. Bien. Principios fundamentales. Hablamos del sistema posicional de numeración. ¿Ya? Como dijimos, un sistema es un conjunto de reglas, principios y convencionalismos. El sistema posicional destaca porque tiene sus principios bastante sencillos
¿correcto? Y a la vez bastante versátiles para poder representar cantidades de una manera simple, ¿no? A diferencia de otros sistemas que se hicieron engorrosos, por ejemplo, imagínese usted el sistema romano. Imagínese usted, por ejemplo, ahorita le invito a que imagine cómo se representan 4.999 en romano, por decir, ¿no? Ya más o menos usted tiene que, ¿no?, ver qué principios son. Recuerde que en el sistema romano el principio repetitivo dice que una misma letra se puede repetir consecutivamente hasta máximo 3 veces, ¿correcto? La I puede anteceder solamente a la V o a la X, ¿no? A la C solamente lo puede anteceder la X, etcétera, ¿no? Hay bastantes reglas, ¿no? El principio sustractivo, que si la I está antes de la U le resta, pero si está después de la U le suma, etcétera. Entonces, bajo estos principios, usted imagínese cómo representaría nomás el 4.999 y cómo representaría, por ejemplo, el 5.000, que es mayor que 4.999, pero sin embargo, su representación es más simple que la de 4.999, que es un número menor. Ahora imagínense multiplicar 4.999, por ejemplo, por 17. ¿Cómo haría esa operación en romano? Entonces imagínense, ¿no? En cambio, el sistema posicional, llegado a su momento, pues prácticamente desplazó al sistema romano cuando llega a Europa, traído por los árabes, ¿no? De la cultura hindú. Eh, bueno, ¿no? Se fundamenta este sistema de numeración en 3 principios fundamentales, para la redundancia. El principio del orden, el principio de la base y el principio del valor de las cifras, ¿no? Podemos decir que los numerales bajo el sistema posicional de numeración se generan por la aplicación simultánea de estos 3 principios. O sea, al formar un numeral bajo el sistema posicional de numeración, se debe tener en cuenta simultáneamente los 3 aspectos. Explicaremos cada uno de ellos en qué consiste, pero el orden en que son mencionados no significa pues que el orden de relevancia o que de aplicación. Los 3 se aplican simultáneamente en realidad al momento de generar un numeral. Veamos. El principio del orden, ¿ya? Lo mencionamos para poder entender luego mejor el principio de la base, simplemente por ello. Entonces, el principio nos dice que una cifra, recuerden, ya habíamos hablado de las cifras, cada uno de los símbolos que usamos para representar los numerales, en general se le conoce como cifras. El orden de la cifra, dentro del numeral ya, dentro del sistema posicional de numeración, cada cifra posee un orden, ¿no? El orden de cada cifra se determina de derecha a izquierda. Eso lo conocemos bastante bien, ¿no? Desde pequeños nos enseñaron primero a generar unidades, que son las de primer orden. Ya conforme fuimos creciendo, agregando más cantidad, ya se generaron decenas, ¿no? De segundo orden, ya escribíamos números de 2 cifras, pero ya quiere decir que llegamos hasta el orden de la decena. Después, cuando ya trabajamos con cantidades mayores, llegamos a las centenas, ya son las unidades de tercer orden. O sea, en nuestro sistema de numeración, la representación de un numeral crece, por decirlo de una manera, de derecha a izquierda. Ese es el orden en que se genera, pues, los numerales, ¿no? ¿Correcto? Y consecuentemente el uso de las cifras en cada orden. Estamos. Eso es como lo idearon los hindúes, ¿no? Recuerde que hay varios sistemas de numeración, por ejemplo, los mayas hacían algo similar, pero el orden de ellos no era horizontalmente, era verticalmente hacia arriba. ¿Correcto? Verticalmente hacia arriba. Una región de la cultura árabe, por ejemplo, tenía un sistema de numeración que era al revés, ¿no? El orden comenzaba de derecha para hacia la izquierda. Los chinos, por ejemplo, tenían su orden de arriba hacia abajo. O sea, el primer orden era en la parte superior, el segundo orden era hacia abajo. Entonces los hindúes, bueno, dijeron, y es lo que hemos asumido, puesto que ellos generaron este sistema de numeración, de derecha a izquierda. ¿Correcto? Ese es el orden que se determina para cada cifra. En general, ¿no? Primer orden. Ahora, en el sistema decimal, que es lo que nos vamos a concentrar, que es el que conocemos bastante bien, estos órdenes tienen un nombre particular, ¿no? En el primer orden se conoce como unidades. Bueno, en general, en todo sistema posicional, el primer orden se conoce como unidades simples. Y de acuerdo a la base, que vemos más adelante, se va generando el segundo orden. Bueno, en el caso de la base 10, como sabemos, sistema decimal, puesto que agrupa de 10 en 10, entonces las unidades de segundo orden son las decenas, porque las unidades forman grupo de 10 y generan decenas.
con decenas, agrupando de 10 en 10, generamos centenas, que son las unidades de tercer orden. Las centenas se agrupan de 10 en 10 para formar millares, que son las unidades de cuarto orden. Entonces, como les decía, estos órdenes, en el caso del sistema decimal, tienen un nombre específico. Unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, etcétera. ¿Correcto? Pero en forma general, dado que vamos a trabajar no solamente en base 10, en general hablaremos de primer orden, segundo orden, tercer orden, etcétera. Ahora, también hay que aclarar, observación, que una vez que el numeral ya termina de ser expresado, al momento de leerlo, no lo leemos de acuerdo al orden como se fue generando, ¿no? Como sabemos, ¿no? Son unidades primero, después se generan las de segundo orden, etcétera, como ya hemos explicado. Cuando lo leemos de izquierda a derecha. Por ejemplo, este número en sistema decimal lo leemos pues 36.421, ¿no? Y se justifica plenamente porque 36 son en el orden de los millares, pues hablamos de 36.000. Este 4 son del orden de la centena, por eso lo llamamos 400, ¿no? Correcto. Entonces se justifica el nombre justamente por el orden que cada cifra ostenta. Sin embargo, no confundamos el principio del orden con lo que es lugar. El lugar se establece de acuerdo a cómo lo leemos, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces podemos decir que 3 es la primera cifra, 6 es la segunda cifra, 4 es la tercera y así sucesivamente. Que no es lo mismo que el orden, ¿correcto? El lugar no es un principio, ¿correcto? El lugar ya es una consecuencia de una vez que el numeral ya quedó expresado y ya queda cada cifra en un determinado lugar, ¿correcto? Entonces, en general podemos decir algo importante entonces, porque hay problemas donde nos van a dar la descripción del numeral, ¿correcto? Y para describir un numeral hay que indicar pues de repente qué valor de la cifra se coloca en determinado orden o determinado lugar, ¿no? Que ya como dijimos no es lo mismo. Entonces, en general podemos decir entonces que una cifra, si queremos indicar su ubicación dentro del numeral, tendríamos que dar, para ubicarlo exactamente dentro del numeral, es decir, que quede ya definido cuántas cifras tiene el numeral y dónde exactamente está la cifra a la cual hacemos referencia. Entonces tendríamos que indicar estos dos aspectos, el orden y el lugar. Por ejemplo, en este caso, en este numeral, la cifra 6 es de cuarto orden, como ya se explicó, cuarto orden, pero ocupa el segundo lugar. Entonces, eso hace que se defina ya prácticamente, al indicar el orden, obviamente para que sea de cuarto orden, tuvo que haber de primero, segundo y tercer orden. Por lo tanto, se define la cantidad de cifras que hay luego de 6. Además, como es de segundo lugar, obviamente tiene que haber una cifra de primer lugar, lo cual ya indica que hay unas cifras al otro lado de 6. Por lo tanto, ya queda definido el numeral de cuántas cifras son y dónde está el 6 exactamente, ¿no? Y esto puede ocurrir con cada una de las cifras. Bien, el principio de la base, ¿no? En el sistema posicional de numeración y en otros sistemas también no posicionales, ¿no? La base es como decir el tope, ¿no? Dado que se va a repetir una misma cifra, ¿no? Varias veces, ¿no? Una misma figura, digamos, ¿no? Por ejemplo, ese sistema que mencionaba antes, que consiste en hacer líneas nada más y agrupar de 5 en 5, ¿no? Tachamos 4, lo tachamos con una quinta de línea, un 5. Sistema aditivo de base 5. Los romanos, un sistema híbrido, agrupaban hasta 5, después de 10, ¿no? Un grupo de 5 lo estaba por una V, el grupo de 10 por una X, el grupo de 50 por una L, ¿no? Y así, ¿no? Entonces es un sistema híbrido en realidad, ¿no? En cambio aquí el sistema toma la base como un tope, pero para que digamos, se diga hasta cuánto puedo tener en determinado orden, y una vez que se genera una cantidad igual a la base, inmediatamente se origina unidades de orden siguiente, ¿no? Es como ocurre, ¿no? Puedo tener hasta 9 unidades, porque si llego a acumular 10 unidades, eso pasa a ser una unidad de segundo orden, una decena. De igual manera, puedo tener hasta 9 decenas. Si llego a acumular 10 decenas en el segundo orden, ¿no? Justamente, eso genera una unidad de tercer orden, ya genera una centena, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es con la base 10. La misma mecánica se usa para cualquier base, ¿no? Dentro del sistema posicional de numeración se van a diferenciar según la base que se utilice, ¿no? Es más, según la base que se use, se dará nombre al sistema de numeración dentro de este sistema posicional de numeración.
Entonces la base es un número natural mayor que la unidad, es la cantidad de unidades necesarias y suficientes. Ojo, acá se entiende como un sí solo sí, es decir, es lo que se necesita y lo que se debe agrupar. O sea, debe ser agrupado si es que hay una cantidad en cierto orden que es igual a la base o mayor que la base, debemos agrupar, no podemos dejarla ahí. Correcto. Es la cantidad de unidades necesarias y suficientes en un orden para formar una unidad de orden inmediato superior. Claro, si por ejemplo estoy en las centenas, la base 10 me dice que debo tener hasta 9 centenas, porque si llego a acumular 10 centenas, eso automáticamente se convierte en un millar, una unidad de cuarto orden. Es decir, nos indica de cuánto en cuánto debemos agrupar, ¿no? En forma concreta podemos decir eso. Por ejemplo, representemos 14 unidades en base 10, base 6 y base 3. Claro, acá he puesto 14 que ya está representado en base 10, ¿no? Bueno, justamente para referirnos, dado que nuestro sistema habitual ya es sistema decimal, para referirnos a una cantidad, lo haremos pues en sistema decimal, ¿no? Es más, en los problemas incluso va a ocurrir que cuando usted le digan un número, se sobreentenderá que está en base 10. Si está expresado en otra base, le dirán, pues, ¿no? Dado el numeral en tal base. Correcto. Bien, por ejemplo, queremos representar esta cantidad de manzanas, ¿no? En base 10, ¿no? Digamos que todavía no sabemos, supongamos que todavía no sabemos cómo se representa, pero tenemos ya presente el principio del orden y el principio de la base por ahora. Y también el principio de la cifra, ¿correcto? Porque ya sabemos que cada símbolo que usemos es una cifra y se usa pues de acuerdo a la cantidad que queremos representar en cierto orden. Vamos entonces. Cuando las unidades no están agrupadas, se dice que son todas unidades simples o todos son de primer orden. Correcto. Cuando no están agrupadas, son de primer orden o unidades simples. Como acá me piden expresarlo en base 10, entonces tengo que agrupar de 10 en 10. ¿Ya? Entonces, con toda esta cantidad, formo un grupo de 10. Bueno, no se puede formar otro más. Entonces, nos quedan 4 unidades simples. Entonces, son 4 unidades de primer orden. Pero con la base 10 se ha formado un grupo de 10. Entonces, eso pasa a ser una unidad de segundo orden. Es decir, queda expresado así: una unidad de segundo orden y 4 unidades de primer orden. Acá debería colocarse en la parte final, como un subíndice, la base en la cual se está haciendo esto. Pero dado que la base 10 es el sistema habitual, no hay necesidad de colocarlo. Si lo colocan, no hay problema, pero por costumbre, por omisión, se sobreentenderá ya que es base 10. Ahora, pero representemos la misma cantidad, ahora en base 6. Bueno, si agrupamos esto de 6 en 6, logramos formar dos grupos de 6. Se forman dos grupos de 6, o sea, dos unidades de segundo orden, y nos quedan dos unidades de primer orden. Entonces, esto es 2, 2 de la base 6. Así es como se lee, ¿no? Esto no podemos leerlo 22 porque no está en base 10. Se lee 2, 2 de la base 6, indicando que hay dos unidades de segundo orden y dos unidades de primer orden. Dos unidades de segundo orden de la base 6 significa dos grupos de 10. Dos grupos de 6, perdón. Más dos unidades hacen un total de 14. Lo mismo que acá. Tengo un grupo de 10 más 4 unidades hacen un total de 14. Por ejemplo, hagamos esto en base 3 ahora. Bueno, con esto todo formamos 4 grupos de 3, ¿correcto? Entonces, originalmente diríamos que hay 4 unidades de segundo orden y 2 unidades de primer orden, ¿no? Originalmente diríamos, bueno, hay 2 unidades de primer orden y 4 de segundo orden. Pero no puedo tener 4 en el segundo orden, dado que la base es 3. Recuerden que la base es la cantidad de unidades necesarias y suficientes. O sea, si yo tengo esa cantidad y puedo agrupar de 3 en 3, lo tengo que hacer. Entonces, estas 4 unidades de segundo orden, ¿no? Las agrupo de 3 en 3, con ello formo un grupo de 3. Pero este grupo de 3 que está encerrado en línea amarilla ya es una unidad, pero ya de tercer orden. O sea, quedaría el numeral representado así: una unidad de tercer orden, una unidad que quedó de segundo orden y dos unidades simples de primer orden. Esto es 1, 1, 2 de la base 3, ¿no? Esto no es correcto leerlo como 112, porque este primer 1 no significa un 100, no es un grupo de 100. Si fuera la base 10, claro, sería un grupo de 10 por 10, ¿no? Porque se habría agrupado primero para pasar del primer al segundo orden de 10 en 10, y luego del segundo al tercer orden de 10 en 10, por lo tanto sería un grupo de 10 por 10. Y efectivamente sería una centena y por eso sería 100 y algo. Pero en este caso, como esto se ha hecho en base 3,
Este 1 de tercer orden no es un ciento. En todo caso es un grupo de 3 por 3. Entonces, esto es un grupo de tercer orden, un grupo de 3 por 3, un grupo de 3 al cuadrado, lo cual hace 9. Este otro 1 que está en medio es un grupo de 3 nada más, una unidad de segundo orden. Y estos dos son dos unidades simples. Si sacamos la cuenta, efectivamente este 1 que indica un grupo de 3 al cuadrado son 9. Este otro 1 que indica un grupo de 3, hasta ahí van 12, 9 más 3, 12. Y este 2 que son unidades simples, hacen un total de 14. Entonces, esto representa la cantidad 14, pero expresado en el sistema de base 3. Sistema ternario se llama. Si la base 6 se llama sistema senario. Esto en base 10 se llama sistema decimal, o también llamado decuplo, o también llamado sistema decal. Bien, entonces eso es lo que es el principio de la base. También habíamos hablado acerca del principio del valor de la cifra. Ahora, queda claro, antes de pasar al siguiente, que esos tres numerales, fíjese, los tres están regidos bajo el sistema posicional de numeración. Se ven distintos, a pesar que están bajo el mismo sistema de numeración, pero están expresados en bases distintas, en bases diferentes. Eso hace que en apariencia se vean diferentes, ¿no? Pero los tres han sido generados por la aplicación simultánea de los principios fundamentales del sistema de numeración posicional. Entonces, esos tres representan la misma cantidad. Bien, no, hablaremos ahora del valor de la cifra, ¿no? Es el tercer principio. Aunque ya hemos hecho uso de las cifras, ¿no? Para representar qué cantidad hay en cada orden, ¿ya? Entonces, aquí el principio de la cifra, entonces, por ejemplo, hay que diferenciar que cada cifra posee dos valores, ¿no? Ostenta dos valores. El valor absoluto, que es el valor que tiene la cifra por sí misma, independientemente de dónde esté ubicada, o sea, lo que la figurita, ¿no? A lo cual llamaremos cifra, representa, ¿no? Por sí sola. En cambio, su valor relativo ya es de acuerdo a la ubicación de esta cifra dentro del numeral. Es el valor que asume según el orden en que se ubica y también, obviamente, de la base en la cual se ha generado ese numeral. Por ejemplo, acá tengo un numeral de 5 cifras, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cada cifra tiene un valor, que es su valor absoluto. El valor absoluto de la cifra 7 es 7. El valor absoluto de 6 es 6. El valor absoluto de 5 es 5. Claro, es lo que vale cada una de ellas, ¿no? Si yo este es numeral, digamos, ¿no? Lo separo todas sus cifras, cada cifra conserva su valor, ¿correcto? No importa su ubicación. Ahora, pero hay su valor relativo, que es el valor que asume la cifra, de acuerdo, como ya dijimos arriba, a su valor primo también, obviamente depende de él, pero también ya dependerá de la base en la que se encuentra y el orden en que está dentro del numeral. Por ejemplo, esta cifra 5, bueno, su valor relativo es 5, pero de este 8, su valor relativo va a ser 80. ¿Por qué? Porque son 8 grupos de 10. Recuerden que como no te indicaba la base, se pone que 10, 8 grupos de 10 hacen 80. Este otro 4 son 4 grupos, pero de 10 por 10. Este es 4 grupos de 10 por 10. ¿Por qué de 10 por 10? Porque para pasar del primero al segundo se formaron grupos de 10, pero luego esos se agruparon otra vez de 10 en 10. Por lo tanto, este 4 son 4 grupos de 10 por 10, o sea, 400. Este 6 son 6 unidades, 6 grupos de 10 por 10 por 10. O sea, 6 grupos de 10 por 10 por 10 hacen 6000. Y este 7, que es la unidad de quinto orden, es 70.000. Su valor relativo es el valor que asume dentro del numeral de acuerdo al orden en que se encuentra. Ahora, pero estos valores relativos están en función a tres aspectos: al valor de la cifra, a la ubicación, o sea, orden en que se encuentra dentro del numeral, y también de la base del sistema de numeración. Acá la base es 10. Entonces, por ejemplo, este valor relativo es 5. Se dice que son 5 unidades simples o 5 grupos de 10, pero agrupados de 0 en 0. O sea, grupos no agrupados, unidades no agrupadas. En cambio, este 8 son 8 grupos de 10 a la 1. ¿Por qué? Porque es 8 grupos de 10 que se han agrupado por primera vez. Este 4 son 4 grupos de 10 al cuadrado, porque como ya dijimos, es 4 grupos de 10 por 10. Entonces, 4 grupos de 10 al cuadrado. O sea, 4 por 10 al cuadrado. En la cifra 6, su valor relativo será 6 por 10 al cubo. Ya vemos por qué. Y 7 también será pues 7 unidades de 10 a la cuarta, que es 70.000.
En conclusión, podemos decir entonces que el valor relativo de una cifra se establece como el valor absoluto de dicha cifra multiplicado por la base y esta base elevada a un exponente. El exponente lo da el orden de la cifra, pero menos uno. Por ejemplo, aquí la cifra 6 es igual a su valor, ¿no? Su valor relativo de 6 es el valor absoluto que tiene 6 por la base 10 elevado a la 3, porque el orden de 6 es 4, pero es, como dijimos acá, el orden menos uno. En forma práctica se dice, ¿no? Para establecer el exponente que hay que colocar, simplemente cuento cuántas cifras hay después de él, pues, ¿no? Claro, ¿no? Como él es de cuarto orden, si yo cuento las que están antes de él, obviamente son 3 órdenes, entonces por eso que 10 a la 3. Por eso que para establecer el valor relativo de la cifra, por ejemplo, de 7, es su valor absoluto 7, por la base 10 elevado al exponente 4, pues, puesto que después de 7 hay 4 cifras. Es una forma práctica de decirlo, ¿no? Bien, entonces, dentro del sistema posicional de numeración podemos citar, según la base en la que estamos expresando, diferentes sistemas de numeración, ¿no? En el sentido del uso de la base. Bueno, obviamente el más conocido de todos, sistema decimal, en el cual se hace uso de un total de 10 símbolos, 10 cifras, que valen del 0 al 9, ¿correcto? A este grupo de símbolos particularmente se le conoce como dígitos, ¿no? Por la cantidad de que son 10, ¿no? Que tienen alusión a los dígitos, los dedos de la mano, ¿no? De las manos, mejor dicho. Entonces, vamos a concluir finalmente que la cantidad de cifras que se utilizan en cierta base es numéricamente igual a la base, como ocurre en la base 10. Entonces, en la base 10, las cifras pueden valer de 0 a 9. Hay un total de 10 cifras diferentes que se pueden usar en la base 10. ¿Correcto? Entonces, como dijimos, vamos a concluir, como luego veremos, de que la cantidad de cifras que se usan en un sistema de numeración es numéricamente igual a la base. O sea que si yo tengo dentro de un numeral tengo una cifra cuyo valor desconozco, tengo que tener en cuenta que esa cifra puede valer, en base 10, puede tomar hasta 10 valores diferentes, del 0 al 9. En base 5 puede valer, por ejemplo, 0 o 1 o 2 o 3 o 4. O sea, tiene 5 valores que puede tomar la cifra. O sea, si una cifra no tiene ninguna restricción dentro de un numeral, la cantidad de valores que pueda tomar es numéricamente igual a la base en la cual se encuentra expresado. Por ejemplo, la primera cifra sí tiene una restricción. En un numeral, la primera cifra no puede ser 0. Por lo tanto, la cantidad de valores que puede tomar una cifra, la primera cifra dentro del numeral es igual a la base menos 1, puesto que no puede tomar la cifra 0. Ahora, por ejemplo, si me dicen que la última cifra debe ser par, entonces de todos los valores menores que la base, solamente tendríamos que tomar los valores pares. Decíamos, si no tiene ninguna restricción la cifra, puede tomar tantos valores como lo indica su base. Bueno, el sistema decimal, como ya mencionamos entonces, se usan un total de 10 cifras, ¿no? Que originalmente, como ya mencionamos anteriormente, se le denominaba guarismos, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, por hoy cifras en general, ¿no? ¿No? Todas son cifras, pero este caso de la base 10 se llama dígitos. Bueno, ahí están las demás cifras que se pueden usar. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, en el sistema de base 12, sistema duodecimal, que tenga la necesidad de usar cifras cuyo valor sea, pues, como la base 12, la cifra puede valer hasta 11, ¿correcto? La cifra puede valer hasta 11, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero indicar que el valor de una cifra es 11 y, y lo debo encerrar entre paréntesis para indicar que todo eso es un valor, porque si no le pongo paréntesis, yo puedo pensar que son dos cifras, ¿no? 1 y 1. Bueno, justamente como otro sistema, después de la base 10, otro sistema de numeración bastante utilizado, ¿no? Es el sistema binario, donde se hace uso de ceros y unos. Justamente eso es lo que nos ha permitido, ¿no? Luego establecer los códigos binarios, que son los códigos en los cuales se hace, pues, ¿no? Se fundamentan los circuitos o las conexiones en las computadoras, ¿no? El álgebra de Boole más adelante toma estos ceros y unos, encendido y apagado, etcétera, para generar, pues, un impulso electrónico llamado bits, ¿no? Que es agrupado de 8 en 8 forman los bytes, y luego se generan los kilobytes, los megabytes, los gigabytes, ¿no? Hoy por hoy ya usamos los terabytes, ¿no? Por ejemplo, ya según la capacidad de memoria que tiene, pues, una computadora, el uso de ceros y unos, ¿no? Bueno,
Decía que después del sistema decimal, el que tiene mayor utilidad es el sistema binario, seguido por el sistema hexadecimal, sistema de base 16. Como la base es 16, se tiene que hacer uso de la cifra hasta que su valor sea 15. Entonces debería colocar 15 entre paréntesis para indicar que es una cifra que vale 15, ¿no? En determinado orden. O también, bueno, ¿no? Justamente las calculadoras científicas están habilitadas para ello, ¿no? Si usted pone en una calculadora científica en el modo hexadecimal, va a aparecer pues la opción de que usted pueda teclear la letra A, B, C o D o F, que son los valores de la cifra cuyo valor sea 10, 11, 12, 13, 14, 15 respectivamente. O sea, la letra F vale 15, la letra A vale 10, ¿correcto? Dentro de un numeral para el sistema hexadecimal, por ejemplo, o cualquier otra base mayor que 16.